Okay, a couple of things. Remember Muy this. bien, un par de cosas. Recuerden esto. Where your mind goes, your brain will Hacia follow. donde vaya tu mente, tu cerebro All right? seguirá. You say, well, my mind was Bien, wandering. Well, that's probably true, but dices, your brain bueno, followed you. mi mente Right? estaba So be divagando. Bueno, careful where tu you let cerebro your la siguió, mind así que ten wander. cuidado cuando dejas Some divagar of tu the things, mente. some of this stuff is so Algunas de simple estas cosas son tan that it could have only been simples, thought up by God. tan sencillas, que You solamente know, se le and it's puede ocurrir amazing a Dios. because Es man makes everything sorprendente, complicated porque and el twisted. hombre But I want to show quiere you hacer cosas a couple of complicadas o things tiende a hacer las cosas when complicadas, we pero look quiero cubrir at. un par de cosas Yep. y miraremos, Now, déjenme ver a couple of things. aquí, de hecho, un par de cosas. En, It's not in your manual, but it is in your no está Bible, en which tu is the main manual, manual. pero está en tu Biblia, que es el manual I'm principal. going to show you Quiero a mostrarles key that you can actually apply right una now clave que and through the pueden rest of these aplicar sessions en este momento, en el resto de this las week. sesiones, And you durante might esta semana, do this. y pueden Again, hacer it sounds esto. strange. And De when I nuevo, first came suena to realizing extraño porque cuando what me it di said cuenta por and primera how I vez could lo do que this, decía y cómo aplicarlo, I started applying it. empecé a aplicarlo y me sorprendió Maybe in the next session I de algunas bring something cosas. else Próxima out down. sesión diré algo más acerca de esto It's y from a compartiré medical con ustedes perspective, I guess. esto mismo, pero desde el punto de vista médico, por así decirlo. Capítulo 3 de Very Hechos. simple. Not going to read the whole Muy thing. simple, no voy a leer todo el capítulo. Heard me Algunos de ustedes me han teach on escuchado this chapter before enseñar anyway. acerca de este capítulo, pero quiero mostrarles algo en Verse 1, now particular. Peter and John went up to Verso the 1, temple Pedro y to Juan the subían hour of juntos prayer during the al ninth templo hour. a la hora And a novena, certain man, la hora de la oración. Y era traído un hombre, dice ahí un hombre, es decir, había alguien en particular, y voy a explicar por qué digo esto en un momento. Un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Ahora miren este verso 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Es decir, los vio y les pide dinero. Verso 5, pues entonces él les estuvo atento, se puso atento a ellos. Ellos no pidieron la atención en ese sentido, pero aquí dice que él les estuvo atento. No estaban hablándole a él, pero él se puso a escucharlos, sin embargo, a pesar de eso. Entonces alguien empieza a hablar y alguien le pone atención. Jesús dijo, pongan atención de lo que se dice. Este hombre se puso atento a ellos, es decir, los miró. En toda la multitud, no sabemos cuánta gente estaba ahí, gente caminando por todos lados, no sabemos qué tanta gente era, pero sea lo que sea, él se le quedó viendo a estos dos hombres y se puso atento a ellos. Estaba buscando recibir dinero, obviamente, no estaba esperando sanidad, pero el punto es que se puso atento a ellos, esperando recibir algo de ellos. Pedro les dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo les doy. Y de hecho, voy a regresar un poquito de nuevo, disculpen. Verso 3 dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que diesen limosna. El verso 4 dice, Pedro con Juan, fijando en él los ojos. Ahora, ¿por qué no dice Pedro vio al hombre? ¿Por qué no dice nada más vio al hombre? Veamos que dice específicamente que Pedro fijó. Fijar quiere decir conectar o amarrar. En la concordancia Strong es el número 816. Si quieren buscar en su concordancia, es una palabra griega, obviamente, y el significado es el siguiente. Es como una partícula unida o de unión. Miren, Pedro fijó en él los ojos. En otras palabras, creó una conexión con este hombre. Hubo una conexión entre ellos en el sentido de que él creó una partícula de unidad. Se unió con ese hombre. No nada más lo vio y dijo, hay un hombre cojo. No nada más lo miró a la ligera, sino que fijó en él sus ojos. Otra traducción es como se estiró hacia alguien o mirar atentivamente y mirar con intensidad a alguien o algo. Así que Pedro
mirando intensamente con los ojos y fijando sus ojos en él. Esta mirada era intencional. Ese es el punto. Es decir, una mejor palabra que intencional. Cuando Pedro miró a este hombre, esa mirada tenía una intensidad. No nada más lo miró a la ligera, sino que intensamente se enfocó en él. Podría decir que por un momento se podría decir que no había nada que existiera sino solo ese hombre, porque se conectó con este hombre. Las escrituras en algunas veces se usan la misma palabra en diferentes lugares, como por ejemplo cuando dice que Jesús se fijó su mirada en Jerusalén. Entonces, de nuevo, dice que Pedro fijó los ojos en este hombre y le dijo, míranos. Entonces fijó sus ojos en él y luego dijo, míranos. Y esa palabra mirar es una palabra diferente, es blepo en griego, y significa literalmente percibir o poner atención. Entonces, cuando dijo blepo, míranos, no nada más estaba diciendo voltea para acá, estaba diciendo percíbenos, míranos, toma atención, algo está pasando, está a punto de pasar. Fue un momento muy intenso y la razón por la que lo digo es esta. Uno de los procesos, y podríamos haber esperado esto hasta el final del día, pero quiero que empiecen a aplicar desde ahora este principio mientras aprenden esto, y es el siguiente. ¿Alguna vez quizá vienes manejando, y para mí muchas veces cuando está lloviendo o cuando está cayendo hielo o nieve, pero especialmente con la lluvia? Obviamente aquí no cae nieve ni hielo tan seguido, pero cuando llueve y llueve fuerte, todo el mundo en el carro pues están haciendo lo que sea, pero si tú estás al volante, estás intensamente poniendo atención, estás tratando de ver a través de la lluvia, estás forzando tu mirada y ver a través de esa lluvia para manejar con cuidado. Intensamente estás viendo hacia adelante. Ese es uno de los problemas que muchas veces tienen los que manejan camiones y tienen que usar lentes, porque cuando están viendo hacia adelante se secan sus ojos y crea una condición que pierden un poco de su visión. Muchas veces es el caso. Esa es la razón, porque no parpadean. Ahora, obviamente no toda dolencia viene porque el diablo lo causó, sino que pues son consecuencias de ciertas cosas. Obviamente es culpa del diablo en el sentido de que si no hubiera sido por él no habría pecado ni dolencias en este mundo, y obviamente porque lo hizo desde Adán, pues ese es el resultado. Pero eso no quiere decir que tenemos que aguantar eso, sino que Jesús vino a redimirnos para vivir arriba del resultado de lo que Adán causó por su caída. Pero bueno, cuando estás intensamente mirando y poniendo atención, y aprecio mucho a la doctora Leaf, de nuevo, hemos estado en comunicación mucho tiempo, o en varias ocasiones. Ella habla de pensamiento profundo, de pensar profundamente, y ese pensamiento profundo, enfocado, hay muchas palabras que podemos escuchar, es como pensamiento enfocado o enfocarnos o concentrarnos. Todas estas son palabras que significan lo mismo. Y si vas a concentrarte, aprendes a cómo enfocarte en algo y bloquear todo lo demás. Una buena práctica con esto es tener hijos, es una buena práctica. Quieres estar enfocado y bloquear lo que está pasando a tu alrededor. Es bueno tener hijos por eso. Necesitan ayuda, ¿puedes ayudarlos por allá? Pero aprendes a concentrarte. Y suena extraño quizá, pero hay un aspecto físico de la concentración en el que, y la única forma que lo puedo describir es cómo se siente. Es casi como si estuvieras
como si estuvieras estresando, como si estuvieras apretando tu cerebro como un músculo. Quieres entenderlo, quieres conocerlo, estás enfocando al grado de que todo alrededor tuyo es algo, es una molestia, es una distracción, porque estás enfocado. A lo mejor hasta pones tu cara de cierta forma porque es casi como si tu cerebro se estuviera tensando como un músculo. Ese enfoque, esa intención, esa intensidad es de lo que está hablando esta escritura. No nada más era ok, ahí está. No, hubo un enfoque. Una de las cosas que noté con esto cuando leí en una línea de sanidad, por ejemplo, tenía que estar enfocado, es decir, tenía que ponerle atención a la persona que estaba justo enfrente de mí en su turno, porque estoy orando por esta persona, pero por alguna razón estoy pensando todavía en la otra persona. Mejor me regresaba y seguía orando por esa otra persona, porque todo lo que oro y lo que pienso regresa a la persona anterior en vez de la persona que estoy orando en este momento. Es por esto que por un acto de tu voluntad tienes que enfocarte en la persona que estás orando y todo lo demás debe estar oscuro, digamos. Nada de lo más existe en ese momento, pero eso es una práctica, no es automático. Y el Espíritu Santo no solamente lo hace por ti, sino que esa es la parte que tú tienes que hacer, ese enfoque, enfocarte en esta otra persona. Hay cosas que podrían distraerte y te puede molestar, puedes decir, no me hables ahorita, espérame, déjame enfocarme. Esta persona es la importante en este momento. Hay muchas situaciones como estas donde esta concentración, este nivel de concentración puede llegar, pero te lo digo desde ahora porque quiero que tú, mientras seguimos estudiando hoy y mañana, quiero que comiences a practicar esto tan seguido como puedas. Y en verdad no es imposible, pero es difícil hacerlo desde el principio de una manera consistente. Puedes lograrlo y no lograrlo ocasionalmente porque estás enfocándote intensamente y es como si estás tratando de entenderlo, y mientras más te enfocas, más entiendes, porque mientras más te enfoques, es decir, si estás en una situación de vida o muerte, alguien te amenaza con un arma, sea la que sea, un problema en el que tu vida está en riesgo, al punto donde de inmediato, porque por tu instinto de supervivencia, te enfocas de tal manera que tienes una visión de túnel. Los policías tienen que entrenarse a no caer en esa visión de túnel. Hay ocasiones donde la necesitas y hay veces que no la quieres. No quieres que te ocurra. Es necesario cuando es cuestión de vida o muerte. Es muy fácil para ti automáticamente enfocarte, pero es peligroso para un policía, por ejemplo, porque estás enfocado en una sola cosa, lo que está a un lado no ves. Y a lo mejor están justo enfrente de ti y no los ves porque estás enfocado en el peligro que está enfrente de ti. Lo malo es que a 6 metros se mueven para acá, ves a esta persona que está en la línea de fuego ahora y no lo ves, y es por eso que el fuego amigable que le llaman, es decir, cuando le disparas a uno de los tuyos accidentalmente, estaba justo enfrente de ti y ni lo viste porque estabas enfocado por esa visión de túnel. Así que por práctica o por necesidad puedes entrenarte a no quedarte en eso. Ahora, si fuera por necesidad, no tienes control en eso, pero más bien tienes que practicar para poder elegir cuándo puedes enfocarte y causar esta visión de túnel, pero también al mismo tiempo, con práctica, puedes lograr esa visión de túnel, aunque sigues percibiendo todo lo demás también, y por tanto puedes enfocarte mejor. Así que cuando te enfocas en esa situación, por ejemplo, durante estas sesiones, obviamente estás viendo hacia acá, pero no estoy tratando que te enfoques en mí, quiero que te enfoques en lo que escuchas. Ni siquiera es importante técnicamente que hagas esto con tus ojos abiertos. Puedes estar ahí sentado, y en ocasiones cuando me siento y escucho un CD o estoy escuchando algo, hay veces que hay tantas distracciones que la actividad
que con la actividad pierdes algo del mensaje. Es por eso que nunca verás a ningún ministro con gente sentado atrás. ¿Por qué? Porque cada vez que se muevan, ven a otro lado, te distraen. Así que yo no tengo a nadie atrás de mí. Algo simple aquí atrás para que lo veas y te acostumbres a verlo y te enfoques en lo que estás escuchando. Todo esto es a propósito. Poner cosas que no son demasiado llamativas. Entonces, el punto es que en los siguientes días te pido que practiques los dos lados de esto. El ver con intención, como si quisieras sacar algo de ello. Ahora, no, por ejemplo, a lo que me refiero es, si vienes aquí y necesitas sanidad, no busques sanidad, sino que busca el mensaje que estamos hablando. Porque si estás buscando la sanidad, al recibir ese mensaje, recibirás tu sanidad. Es por eso que cada entrenamiento es diferente, cada seminario es diferente, y el Espíritu Santo responde a lo que la gente necesita. Porque el Espíritu Santo no se preocupa porque se está grabando o porque está la serie X. Él quiere siempre tocar a la persona y se moverá de manera particular. Pero mientras tú miras intensamente, cuando fijas tus ojos, también tus oídos se sintonizan. Y hay un aspecto en el que esto superas el simple sonido y el escuchar es como que tomara su propia forma, como hablaremos de física cuántica también, pero con tus ojos te enfocas y te escuchas. Y sabes lo que estoy hablando. Nosotros lo hacemos como papás. No puedes decir nada por situaciones, pero te le quedas viendo a tu hijo y ellos conocen esa mirada. De eso estoy hablando, esa mirada intencional, intensa. Entonces, la otra cosa que quiero que practiquen, y si gustan, pueden cerrar sus ojos y a propósito pueden enfocarse con sus oídos. Y literalmente ahora la clave en esto es que la mejor palabra que puedo encontrar para esto es que es como si estuvieras flexionando un músculo. No solamente para escuchar, porque si logras escuchar, entonces ya no hay tensión en ese músculo, digamos, en el oído, sino que quieres entenderlo y puedes entender más allá de lo que yo estoy diciendo si estás jalando hacia la dirección hacia donde vamos, tratando de entender de esa manera intensamente. Entonces, mientras lo practicas, verás cómo el cuerpo está conectado y cómo si uno de nosotros se hace más fuerte, los demás se hacen fuertes. Está alineado con eso. Hay tantas cosas que podríamos desviarnos aquí y enfocarnos también, pero hay algo que es una teoría, era una teoría, más bien es un concepto porque ha sido ya probado. Es decir, una teoría es un concepto hasta que es probado. Ahora es un principio o un concepto cuando ha sido probado, ya no es una teoría. Lo llamaban antes la teoría del amarre, el principio del amarre. Y ese amarre simplemente significa, la Biblia habla de esto mucho antes de lo que el hombre lo hizo. Este principio dice que dos cosas que están conectadas íntimamente juntas, físicamente, social o espiritualmente, están amarrados, atados uno al otro. Y por tanto, lo que le pasa a uno, el otro lo experimenta también. Todos hemos escuchado historias así. Gemelos, por ejemplo, algo le pasa a uno de los gemelos, ni sabía lo que estaba pasando, pero dentro de él lo percibe. O un papá con un hijo lo perciben, o mi mamá, por ejemplo, cuando crecía, mi papá recibió disparos un par de veces, estuvo en el hospital varias veces, le pegaron varias veces, chocó carros cuando perseguía a maleantes y demás, pero ni una sola vez. Déjame decir esto, cada vez que el policía venía por nosotros a avisarnos
que algo había pasado y nos iba a llevar al hospital. No nos llaman, necesariamente no te hacen una llamada, llegan directamente a la puerta porque no saben cómo vas a reaccionar. Especialmente si es muy serio, no te llaman primero, simplemente llegan, tocan la puerta y dicen, tienen que venir con nosotros al hospital porque algo pasó. Cada vez, te puedo decir, una docena de ocasiones, fácilmente. Y siempre mi papá trabajaba las noches, entonces siempre pasaba a las 2, 3 de la mañana. Si le pasaba algo era en esos horarios. Y siempre que venían por nosotros, mi mamá y yo ya estábamos sentados en la sala listos para irnos. Porque mi mamá se despertaba, porque lo sentía, se despertaba y decía, Curry, levántate, algo pasó, algo pasó con papá. Y me acuerdo de estas cosas. Y, en fin. Entonces, hay una realidad de esta conexión, de este enlace. La Biblia dice que estamos conectados, que todos somos parte del cuerpo y por tanto estamos enlazados, estamos amarrados unos a otros. Ese enlace que tenemos como cuerpo de Cristo puede ser superficial, no puede ser más allá de como una familia que tiene el mismo apellido, pero no conviven uno con el otro. De la misma forma, mientras más conocemos el uno del otro, nos conectamos más, o a lo mejor no te conozco directamente, pero quizá me has visto en la televisión, has visto mis videos. De alguna manera yo jugado un rol en tu vida. Mientras más sea el grado de impacto que yo he tenido en tu vida, más grande el enlace. Aunque yo ni me entere de ello, yo no lo siento, pero a lo mejor tú lo sientes más que yo, porque tú me has visto, me has escuchado y yo no te he visto, ¿verdad? Así está esa parte también, porque intensamente escuchaste, a propósito me escuchaste. No dijiste, voy a crear una relación en el espíritu con Curry, pero ocurre. Y entonces de repente dices palabras y tienes manerismos y formas de hablar y moverte por las personas que has aprendido y porque tus neuronas crean esa conexión y se crea esa conexión en el espíritu también. Y en eso, con ese aspecto del enlace, y esto ha sido probado ya sabes, en el ámbito espiritual y aún en la ciencia está probado. Está un estudio donde una persona estaba diagnosticada con, déjame acuerdo, no me acuerdo si era SIDA o HIV o leucemia. Creo que eran los dos. Tenían que ver con la sangre, básicamente. Entonces tomaron la muestra de sangre y corrieron las pruebas y la sangre mostró que la persona tenía esta enfermedad. Y mientras esta persona, de hecho esto ocurrió, era en un hospital en Nueva York, en el estado de Nueva York, y lo pueden buscar, es fácil porque era un hospital católico, creo que era el Hospital del Espíritu Santo, creo que se llamaba. Puedo encontrarlo y buscarlo, bueno, pero dejaban a la gente que entrara a orar por las personas en el cuarto mientras la persona estaba ahí. Entonces sacaron la sangre, hicieron la prueba y salió la sangre que tenía la enfermedad. Había gente que entraba y no era una prueba, pero lo hacían a propósito. Descubrieron esto hace... supongo que de alguna forma, pero descubrieron esto, que cuando la gente oraba por la persona manifestaba una sanidad en su cuerpo, eran sanos al instante y sabían y les decían los doctores, algo me pasó, revisa mi sangre otra vez. Así que tomaban la sangre y esta vez la prueba salía que no tenía ya esa enfermedad. Bien, entonces había prueba en ese momento. Y luego dijeron, bueno,
revisaron la otra sangre, la primera que habían sacado, para compararla. Y esa que había salido anteriormente estaba también limpia, la primera muestra que habían sacado. ¿Por qué? Por el principio del enlace. Esa sangre todavía era parte de quién esta persona es, y cuando fueron sanos, también esa sangre, aunque ya no estaba dentro de él, fue sana también. Esto se probó vez tras vez. Ahora, conozco particularmente 2 casos así, pero ha ocurrido muchas veces. Así que esta idea del enlace que nos conecta a todos, es lo que necesitamos darnos cuenta, que la Biblia habla de esto, que somos parte de un cuerpo. Cuando alguien se duele, todos nos dolemos. ¿Por qué? Porque todos tenemos la misma sangre en Jesús. Amén. Así que al mirar intensamente y escuchamos con propósito, podemos unirnos, es decir, la información que el Espíritu Santo ha compartido conmigo, tú podrás recibirla aún sin decirla toda yo, sin externarla con palabras todo. Habrá espacios en lo que yo estoy diciendo, aunque yo sé qué es lo que me está faltando decir. Si tú te conectas intensamente, lo recibirás de todos modos. Esta es la mente de Cristo. ¿Tiene sentido? Es algo que pensar con intensidad. ¿Amén? Bueno, vamos a descansar un poco. Si está usted considerando colaborar con nosotros y desea apoyar nuestra misión, por favor visite jglm.org/partners. Los recursos se utilizarán para los programas televisivos y nuestro trabajo misionero en todo el mundo.